Hola, ¿cómo están? Yo soy Mirna Casillas y te doy la bienvenida a este espacio pensado y creado por la Fundación Mexicana de Vitiligo para estar más cerca de ti. Esto es Viti Talks, el podcast. Les recibo una vez más en un episodio de Viti Talks, el podcast. Como ya saben, la Fundación Mexicana de Vitiligo pensó en este espacio para conocer y aprender de nuestros grandes invitados y de su experiencia de vida. En este episodio muy especial tendremos la participación de co-hosts y hoy estamos de manteles largos, porque nos honra tener la presencia de la doctora Karen Ferez, quien es la presidenta de la Fundación Mexicana de Vitiligo y dermatóloga especializada en el tema. ¿Quién mejor que ella para acompañarnos a través de su conocimiento médico, teniendo de cerca todas las dudas e inquietudes de toda nuestra comunidad vitiliga? Y hoy hablaremos de un gran tema. Tenemos de invitado al doctor José Luis López Estebarán, quien es médico dermatólogo con doctorado en medicina. Es una de las figuras más reconocidas en el campo de la dermatología a nivel internacional. Es director médico de la clínica Dermomedic, profesor titular de dermatología en la Universidad Rey Juan Carlos y actualmente se desempeña como jefe del servicio de dermatología del Hospital Universitario Fundación Alcorcón en Madrid. Durante el periodo 2022-2024 ocupó el cargo de presidente del CILAD, el cual es el Colegio Latinoamericano de Dermatología, consolidando su liderazgo en el impulso de la educación, la investigación y la innovación dermatológica en la región. Su experiencia clínica, académica y científica lo posiciona como un referente en el estudio y tratamiento del vitiligo, especialmente en lo que respecta a las terapias emergentes como los inhibidores JAK. Gracias por acompañarnos hoy en este espacio. Bienvenida a esta su casa. Muchas gracias, es un placer estar aquí con todos ustedes y participar en estas charlas sobre vitíligo. Muchas gracias por la invitación. Pues estamos encantadas. LOL, siempre es un placer estar aquí en VitiTalks, amamos el proyecto. LOL es la nutrióloga de la fundación y también es de las diferentes hosts de este podcast. Ya que tengo el micrófono, si me permiten comentar un poquito cómo nace esta invitación a la entrevista. El mes pasado, el doctor José Luis y yo coincidimos en un congreso aquí en México, el Dermajal, en Guadalajara. Es un congreso de gran renombre y de mucha calidad científica, en el cual tuve la oportunidad de participar como ponente platicando de la fundación. Eso fue un gran orgullo y eso lo comento aquí porque este foro es de todas y de todos. Y justo después de mí él habló de tratamientos emergentes para vitiligo, una pasión que hace mucho que no escuchaba, y que este es uno de los temas principales de nuestros pacientes, en el cómo los tratan los dermatólogos y cómo los desahucian. Y cómo cuando llegan a la consulta se les dice no hay nada que hacer, acostúmbrate, ponte maquillaje, bloqueador a tu casa y acéptalo. Y el doctor llegó con todo lo opuesto. De hecho, empieza su plática con un estudio que le voy a pedir que mencione. Entonces, justo ese es el propósito de estar todos hoy reunidos, este ímpetu, esta pasión, y explicar al público general, a nuestra comunidad, en qué estamos científicamente hoy en día y todo lo que ni siquiera se imaginan. Muchas gracias, Karen. La verdad que fue un placer compartir parte de las charlas contigo y con otros compañeros en el Congreso de Dermajal en Guadalajara. Y bueno, me quedé también sorprendido de tu presentación, de tu charla. No sabía cuando presentabas que eras dermatóloga y bueno, toda la labor esta que has hecho de poner en marcha la Asociación de Vitíligo en México. La verdad es que por las acciones que habéis hecho es loable, es espectacular y bueno, os animo a seguir en ese trabajo que tanto ayuda proporcionan a los pacientes y a los familiares que padecen vitíligo. Sin duda es el mejor camino a seguir. Y bueno, te decía que bueno, ojalá, yo estaba viendo las acciones que hacéis ahí en la asociación comparado con otras asociaciones en otros países que llevan mucho más tiempo. Y bueno, estáis top, top, top. O sea, con acciones muy satisfactorias y innovadoras en todos los sentidos.
Y respecto a lo que me preguntabas bueno, cómo empecé la charla, es cierto que decimos y se dicen, es un estudio que hicimos a nivel europeo en distintos países, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, en el que se veía y se les preguntaba a los pacientes y también a los dermatólogos, bueno, pues cómo experimentaban su atención sanitaria. Y más del 60% de los pacientes se les decía cuando iban al dermatólogo que no había nada de tratamiento para ellos, que era una enfermedad incurable y que no había ningún tipo de tratamiento, que no podíamos hacer nada por ellos, que se fueran a casa. Entonces esto nos hace o nos tiene que hacer reflexionar porque sí que tenemos distintos tratamientos, sí que podemos ayudar a las pacientes que padecen vitíligo en distintas formas, sí que además en los últimos años ha avanzado mucho el manejo de esta patología y el descubrimiento de nuevas dianas terapéuticas, pero ya antes teníamos también tratamientos como la fototerapia, VP de banda estrecha, como los láseres de Sípenos, como el tacrolimus, muchos tratamientos en los que pueden ayudar a nuestros pacientes. Y también conocíamos cosas o comorbilidades que tienen que tenemos que hacer un screening de ellas al principio. Por tanto, sí que como dermatólogos nuestro deber es conocer esta patología y si no somos expertos en ella, derivarlos a pacientes o a centros donde sí que están acostumbrados a tratar esta patología. Eso ocurre en distintas especialidades, no todos debemos ser expertos en todos, igual que hay dermatólogos que se dedican a la cirugía de Mohs y si tú no lo haces y un paciente necesita esa cirugía, pues lo lógico es que se la derives a esos pacientes para dar la mejor asistencia a todos los pacientes con distintos problemas. Quiero nada más acotar aquí, hoy se van a platicar sobre medicamentos, sobre moléculas, y hay una brecha importante entre México y España, y no hablo solamente del océano que nos separa, sin embargo, hay medicamentos que el doctor va a mencionar que en México todavía no están disponibles. El hecho de que se mencionen hoy es para dar la esperanza de que existe, de que hay en otros países y que podemos aspirar a ello. Entonces, a veces esto genera el sentimiento opuesto, ¿no? De que, ay, ¿para qué lo dicen si no lo tengo? Yo, bueno, porque existe. Entonces, hoy vamos a platicar de cosas que si bien en México todavía no tenemos, ya se están estudiando, ya están disponibles, ya hay experiencia y eso es lo que se va a comentar. Ahora sí, todo tuyo, el foro para las preguntas. Claro que sí, y quisiera recalcar esta sinergia desde el lado humano, de que ustedes como expertos puedan tener esa sensibilidad a la hora de dar un diagnóstico, pero también plantear un panorama esperanzador en cuanto a los tratamientos. Pues empecemos. ¿Cómo han evolucionado el dermatológico en el tratamiento de vitiligo en los últimos años? Bueno, pues afortunadamente ha habido distintas investigaciones que han permitido pues profundizar, por un lado, en cuáles son las causas, el mecanismo que pone en marcha esta patología, que es una patología autoinmune en la que se destruyen los melanocitos y da estas manchas blancas por todos conocidas, y cuáles son las moléculas, las vías inmunológicas que están activadas y cómo podemos interferir con ellas para restablecer esa pigmentación. Eso ha ocurrido en los últimos años y eso es lo que está permitiendo la aparición de nuevos fármacos en el tratamiento del vitíligo. Sabíamos que la vía del interferón era importante en la activación de los linfocitos T supresores para destruir, por un lado, los melanocitos, pero hay otra serie de citoquinas que están involucradas. Sabemos que en esta vía del interferón la vía JAK quinasa que está a nivel de los queratinocitos está involucrada y en este sentido pues han aparecido fármacos y el primer fármaco que actúa sobre esta vía de la JAK-STAT e interfiere con la vía del interferón gamma y de los linfocitos T supresores, que es el ruxolitinib, que es una molécula que es un inhibidor de la JAK1 y JAK2 quinasa. En definitiva, es un fármaco que intenta impedir ese mecanismo inmunológico de destrucción de los linfocitos T supresor, de los melanocitos a través de los linfocitos T supresores, pero que también tiene acción a nivel del mecanismo de reaparición de las lesiones con los linfocitos T de memoria. Es uno de los primeros pasos que hay muchas otras moléculas que están en avance, en desarrollo, hoy día en fase 3, en la última fase de investigación antes de su comercialización,
y la mayor parte de ellos son de esta familia de los inhibidores de los JAK kinasa. Hay distintas moléculas ya, como decía, algunas son ya vía oral, porque el ruxolitinib, que es la primera, es en crema tópica, pero les hay vía oral para cuando tenemos una extensión mayor, nos van a venir muy bien. Y aquí tenemos pues nombres como el povorcitinib, que es un inhibidor JAK1 selectivo vía oral, como el upadacitinib, que es un fármaco que estábamos usando para dermatitis atópica, para psoriasis, para otras enfermedades autoinmunes, pues también se está desarrollando y se ha visto que es eficaz para el tratamiento del vitíligo. Y también es un JAK1 selectivo. Tenemos otras moléculas como puede ser el brepocitinib, que es otro inhibidor de la JAK1 y también de la tirosinquinasa 2. Y hay otras moléculas que actúan más sobre la interleuquina 15, que se ha visto que tiene un papel fundamental sobre la activación de los linfocitos de memoria, los TRM, tanto los supresores como los no supresores. Y esto es importante para el mantenimiento y la reaparición de lesiones de vitíligo. Hay otras moléculas también que están vía oral, como el riclecitinib, otro inhibidor JAK, en este caso JAK3, y hay otros tópicos como el cedurlatinib en gel, que es un JAK1 y 3, es otra molécula vía tópica que se está desarrollando. Todas estas están en fase 3, o sea que las vamos a ver probablemente en los próximos, muy pronto. En Estados Unidos aparecen antes, luego Europa, pero luego se va extendiendo a los distintos países y estos fase 3 son satisfactorios, como parece que sí, porque ya se han presentado datos en distintos congresos internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, son muchas moléculas con nombres especiales. Quiere decir que estamos en el inicio de una revolución biológica del conocimiento y del tratamiento del vitíligo, que esto nos tiene que dar esperanzas también a aquellos dermatólogos escépticos que decían que no había nada. Bueno, sí que teníamos cosas y podemos hablar luego de ello, y sí que van a aparecer más cosas que nos van a abrir la puerta de la esperanza para los pacientes que padecen vitíligo. Es un comentario que yo también uso con los papás de niños, sobre todo. Seguro ha tenido esta experiencia. El diagnóstico con niños es difícil, los papás se preocupan muchísimo por lo que pudiera pasar. Y les digo, es que no se imaginan el mundo que viene. O sea, lo que su hijo va a vivir es un horizonte inimaginable en cuanto a medicamentos y posibilidades. Mi corazón se está acelerando de la esperanza que existe y quisiera, doctor, que me dijera si estoy equivocada y estoy entendiendo de manera correcta. Entonces, están planteando que los próximos tratamientos van a estar dirigidos a diferentes etapas, al inicio del vitiligo, como a quienes ya llevamos tiempo viviendo con el vitiligo y para posible aparición de nuevas manchas. Sí, bueno, se trata de, por un lado, cuando hay una actividad de la enfermedad, tenemos que detenerla y luego repigmentarla, ¿no? Primero detener esa evolución. Para detener esa evolución ya te iríamos si tenemos también tratamientos y usábamos los pulsos de corticoides de forma satisfactoria, incluso combinándolos con VB de banda estrecha, que conseguimos resultados más satisfactorios. Pero también con estas nuevas moléculas se ha visto que para frenar esa actividad de la enfermedad cuando está activa, cuando está creciendo estas manchas, porque la cascada inmunológica inflamatoria está muy activa, pues son también eficaces estos nuevos fármacos. Y además logran repigmentar las manchas cuando están estables o aquellas que están creciendo una vez que las detiene, logra que ese melanocito vuelva otra vez a fabricar melanina, se active o se regenere a través de donde permanecen, del bulbo piloso, los melanoblastos y en la periferia de las lesiones. Y eso lleva más tiempo, eso sí que es conocido por todos. Es un poco distinto esta enfermedad inflamatoria autoinmune que otras enfermedades inflamatorias como puede ser la psoriasis. A mí me recordaba esta etapa que se está viviendo ahora en vitíligo, lo que ocurrió hace unos años, 20 años, en psoriasis, que hubo una eclosión también de nuevas terapias biológicas y que siguen apareciéndolas con un cambio en el manejo total de la enfermedad psoriásica. El vitíligo es algo distinto,
porque necesita más tiempo. Una vez que sí que detenemos toda la cascada inflamatoria y logramos detenerlo y tenemos los melanocitos ya preparados, esos melanocitos necesitan un tiempo para seguir fabricando melanina y eso es un poquito más lento quizás inicialmente que en la psoriasis. Pero se están viendo también que hay otras vías de combinación con terapias como la luz, que es fundamental en el estímulo de los melanocitos y distintas longitudes de onda. Y esto en combinación con estas nuevas terapias ya hay estudios que demuestran que son todavía más rápidos y más eficientes cuando combinamos fototerapia, UVB de banda estrecha o luces de exímeros con estas nuevas moléculas. En concreto, hay estudios ya con ruxolitinib, pero también con otros inhibidores vía oral para el tratamiento del vitíligo. Aquí, permítame rescatar algo que dijo, porque sí, estamos hablando de moléculas nuevas, pero también dijo, podemos hacer esto y estabilizar y tratar con tratamientos que teníamos antes, que incluso con esos tratamientos que son ya de tiempo, este 60% de los médicos que no ofrecen tratamiento es una estadística que también vemos. Entonces, y esto lo digo porque en México no tenemos acceso todavía a algunos, hay unos que sí, otros que no, ahorita lo platicamos, pero para quien nos escuche que quede claro que si bien no, todavía unos sí, otros no, con lo que tenemos también podemos tratarlo. Mucho de lo que luchamos por dar el mensaje es que el vitiligo es tratable. A veces el paciente ya ni siquiera busca la atención médica porque por ahí está esta frase, ¿no? De eso no se cura. Y decimos, bueno, pero sí se trata. Efectivamente, Karen, es muy importante decir que sí que tenemos tratamientos y que la fase activa la podemos parar en un porcentaje altísimo, en el 90% de los casos, cuando usamos pulsos de corticoides que no tienen grandes efectos secundarios, que los usamos durante 3 o 6 meses y si les añadimos, porque dispongamos de ellos, que no siempre es así, de VB de banda estrecha, aceleramos todavía más esa repigmentación y esa estabilización de la actividad del vitíligo. Esto lo disponemos de ellos, son tratamientos que no son caros y a veces son desconocidos por los facultativos, por los médicos de cabecera, porque son los que nos refieren al paciente y por dermatólogos porque piensan que no hay o no han dedicado el tiempo a esta patología porque les han dicho que no hay nada para ella. Sí que tenemos cosas y es importante conocerlas y poner el tratamiento adecuado. Y si no somos expertos, pues derivarlo a cada vez va a haber más seguro dermatólogos que quieran tratar el vitíligo, que se dediquen a ello y que se establezcan unidades de manejo de esta patología, seguro. Yo como parte de la comunidad y persona que vive con vitiligo, le agradezco muchísimo poner este tema sobre la mesa, en reconocer como experto en salud cuáles son nuestras limitantes y también no dar un diagnóstico devastador, que sea determinante, que sí hay posibilidades dentro de los contextos de cada entidad. Es decir, ustedes están mucho más avanzados, en México no hay posibilidad de estos tratamientos nuevos, pero sí hay tratamientos. Sí hay algunos. Sí tenemos Ritle, sí tenemos upadacitinib, ya pasaron Cofepris, ya entraron a México, se consiguen en México. Lo que no podemos, no sé en España cómo estén en este aspecto, como no ha salido la indicación que es para vitiligo, el seguro de gastos médicos no lo da para vitiligo. En la parte, o sea, el medicamento que existe, pues no lo podemos dar a través de seguro de gastos médicos ni de medicina pública, porque no está la indicación. Estamos esperando que terminen los estudios para que se confirme que funciona para vitiligo para eso. De forma privada, porque en México eso es algo que se puede, la medicina privada tiene una laxitud mayor en cuanto a lo que puede hacer si un paciente quiere pagar esos tratamientos ya existen en México. En la crema del ruxolitinib, ese sí no ha llegado. Sin duda, son fármacos que yo creo que van a estar accesibles para mucha gente y que en muchos casos van a ser reembolsables, porque igual que para otras patologías son reembolsables porque lo considera el gobierno, pues también porque el vitíligo no es una enfermedad estética, sino que es una enfermedad autoinmune, crónica, que afecta a los pacientes que la padecen, como muchas otras. Y esto es importante dejarlo claro y que lo conozcan nuestras autoridades, nuestros pagadores sanitarios, para que estos tratamientos sean accesibles a todo aquel que lo necesite con sus criterios. ¿Qué criterios debe reunir para precisar estos tratamientos? Sí que, como decía
a la doctora Pérez, están disponibles para otras indicaciones muchos de estos fármacos ya, como el rilecitinib, el upadacitinib, y es cuestión de meses que tengan la aprobación seguro de vitíligo y podrían utilizarse. Esto conlleva en muchos países en Europa, cuando se aprueba una nueva indicación, el precio de estos fármacos baja, tiene que bajar, las autoridades les obligan a que baje y son más accesibles también para las autoridades sanitarias y también las personas que, bueno, que se lo puedan permitir con seguros de reembolso o de forma privada lo puedan conseguir. Pero estarán cada vez más y tendrán que ser más accesibles, sin duda, a todo aquel que lo requiera. El primero es ruxolitinib, que está ya en Estados Unidos, está en Canadá, está en toda Europa. No lleva mucho tiempo, lleva un año y estoy seguro que se extenderá a países como México, donde están ustedes en breve seguro. Tenemos estos otros que van a ayudarlos vía oral, que para lesiones mucho más extensas son también más cómodos y son más indicados, ¿no? Porque en las indicaciones que, por ejemplo, tiene ruxolitinib, que es el primero, hay que decir que es el primer fármaco que se aprueba con la indicación de vitíligo. No teníamos ningún medicamento en el que se había estudiado o se había desarrollado sobre pacientes con vitíligo. Sí que teníamos tratamientos que usábamos, pero que estaban fuera de ficha técnica, porque tacrolimus, que usamos para el tratamiento del vitíligo, en sus indicaciones no está el vitíligo. Y lo usamos porque sabemos que funciona. Pero este es el primer fármaco que se ha desarrollado para el tratamiento del vitíligo y es el primer tratamiento tópico que se aprueba por las autoridades sanitarias con esta indicación. Esto también es importante decirlo porque pone en foco que esta patología ha traído el interés de los sanitarios, también de la industria, de la investigación y de los pagadores y las gobernantes y ministerios de sanidad para su aprobación. Ha tocado un tema muy importante, doctor, que es importante que la misma comunidad vaya entendiendo. Sí hay estudios, sí hay medicamentos, pero está más allá de sus manos como expertos y también como nosotros en la comunidad, donde son políticas públicas asociadas a la medicina, llevan su tiempo. Hay procesos, protocolos relacionados a la incorporación de estos medicamentos al sector público, pero de que van caminando poco a poco, están caminando. Y otro tema también es llamarle a las cosas como son. Es una patología. Dentro de las pláticas en redes sociales, pero también dentro de la comunidad, ha sido esta constante de es una condición, es una patología. Algunos de nosotros, y voy a hablar en primera persona, para que sea un poco más amigable, yo me he expresado en relación al vitíligo como una condición, pero también estoy consciente que es una patología y es necesario hablarlo por ese nombre y darle la importancia para que la industria farmacéutica active más la investigación al respecto. Sin duda, sin duda. Es una patología porque hay un mecanismo inmunológico, inflamatorio que se pone en marcha y eso está muy bien estudiado. Y igual que la psoriasis, es una enfermedad inflamatoria crónica, en este caso más autoinmune, sobre que más compleja que la psoriasis, en la que interviene el melanocito, que es una célula especial con un manejo, unas interacciones múltiples. Por tanto, es una enfermedad inflamatoria autoinmune que además se asocia también a otras enfermedades autoinmunes y que puede tener otras comorbilidades asociadas. Evidentemente luego hay grados de enfermedad y hay grados de impacto en los pacientes. Es distinto un vitíligo muy localizado, estable, que en zonas que no se ven, que uno más extendido o que uno que aparece en edades iniciales pronto y se va extendiendo. Una repercusión en los pacientes que le aparecen
forma importante. Hay que tener en cuenta que las comorbilidades también en el ámbito psicológico son importantes. El porcentaje de pacientes con depresión, con estigmatización, con aislamiento del entorno, pues es mayor, incluso casos de riesgo de suicidio y suicidio en estos pacientes que padecen vitíligo. Eso no es estético, eso es patología que afecta a las personas y muchas veces superior a un paciente que tiene hipertensión y no se da cuenta que tiene hipertensión y- y sí que tiene un riesgo, lógicamente, ¿no? Por tanto, no hay que minusvalorar esto y en este sentido yo quería decir que las asociaciones de pacientes sois importantísimas a la hora de concienciar por un lado a la población general y por otro lado a los organismos gubernamentales, a los pagadores, a las instituciones que tienen que reconocer también esta patología en su sitio y poner los recursos necesarios que requieran y que sean sostenibles, lógicamente, con el sistema de cada país, pero que la consideren una entidad como otras. Eso es muy importante desde el punto de vista de las asociaciones de pacientes. Hoy día tenéis un papel muy importante a la hora de educar a la población general, de concienciarla y de poner en su lugar esta patología a los entes gubernamentales, pagadores y sociedad en general. En eso estamos. Dentro de esta parte de educar y concientizar, me gustaría que platicáramos de, ok, tratamientos nuevos, esperanza, ilusión. Hay que platicar también de qué se puede lograr y qué no, y cuáles son los límites de la medicina, porque de pronto yo siendo paciente escucho esto y me emociono y digo, para mañana me van a dejar como, ¿no? Pintadita como si nunca pasó nada, y esto me va a durar para siempre y nunca voy a tener una mancha más en la vida. Entonces, incluso hablando de tratamientos nuevos, podríamos platicar de cuál es la expectativa en el mejor de los casos, qué es lo que no se puede lograr. Sí, esto es muy importante. Hay que ser realista siempre con el paciente. No hay que ser un mago, no hay que ser bueno, pues poner las cosas siempre en su punto. Individualizar en la medida de lo posible con cada paciente porque hay distintos factores pronósticos y conocemos que en estas enfermedades autoinmunes y en vitíligo, cuanto antes se trate, más oportunidad de éxito tenemos en todos los tratamientos, tanto en la fototerapia como los oxímeros, como los inmunomoduladores, como los JAK kinasa. Cuanto antes empezamos el tratamiento, mejores resultados vamos a tener, más probabilidad de repigmentaciones totales y menos de recaídas con un mantenimiento adecuado. ¿Por qué? Porque evitamos esas células TR de memorias que se depositan incluso una vez que ya hemos quitado las manchas de vitíligo, pero que están ahí adormecidas. Si actuamos de forma precoz, esa carga de enfermedades TR de memoria va a ser mucho menor o incluso nula y va, en teoría, a modificar el curso de la enfermedad. Esto lo vemos en otras enfermedades y hemos aprendido de ellas, como es en la psoriasis. Cuanto antes tratamos y conseguimos un aclaramiento total, mejores resultados a largo plazo vamos a tener. Ese es el objetivo un poco y tiene su base científica en la inmunología de estas células TRM de memoria. Por tanto, ser realistas con el paciente, tratar de forma precoz y adecuada. Además, hemos visto que cuando se tratan, tienen mejores perspectivas de tratamiento, de éxito, cuando tratamos a los niños, que cuando tratamos a un paciente mayor que lleva muchísimos años con vitíligo. Tratamiento precoz y cuanto antes, mejor. Y luego, bueno, ver un poco la extensión que tiene cada paciente, las expectativas que tiene, en qué enfocarnos más para conseguir una buena repigmentación, cómo combinar tratamientos para ser más rápidos y bueno, enseñarle al paciente que esto es una carrera a medio-largo plazo y que tenemos que ir con él en ese medio-largo plazo. No es hoy te doy esto y se acaba como una faringomigdalitis aguda. No, esto es una enfermedad autoinmune crónica, no es una enfermedad aguda, instantánea y ya está. Y que tenemos que ir avanzando con ella en distintos pasos porque va por pasos, a veces tiene épocas de actividad, otras desaparece esa actividad y está estable, podamos repigmentar, podemos hacer tratamientos una vez que repigmentamos de mantenimiento para que no nos recurra y bueno, tenemos que hacer un screening también de comorbilidades que puedan ir apareciendo y tenemos que ayudar a nuestros pacientes a convivir con esa enfermedad o con esa alteración, esa condición de la mejor forma
posible para ellos. Y habrá personas que necesiten mucha más atención y otras que necesiten menos, que les impacte más o que les impacte menos, y tenemos que averiguar y llegar a un consenso en qué nos vamos a centrar o qué es lo que necesitan. Habrá personas o familiares del entorno de un niño que a lo mejor necesitan una ayuda psicológica para manejar el estrés que les puede ocurrir en la asistencia de su hijo al colegio, que se ve discriminado o que lo sienten ellos discriminado. Ahora, puede que haya algún papá, mamá escuchándonos y que diga, bueno, yo voy a Estados Unidos, compro la crema, tiro la casa por la ventana porque es una crema que es cara, y regreso con un tubo. Entonces, también me gustaría explicar que son tratamientos largos, como se dijo, y que quizá conseguir un solo tubo, implicando que se hizo este gran esfuerzo, va a ser insuficiente. Podemos platicar de que estos son tratamientos muy largos. Sí, el tratamiento del scope aquí en vitíligo, yo siempre, no es una semana, un mes, es medio año, un año. El tratamiento, ver los resultados, a veces nos llevamos sorpresas y conseguimos resultados muy buenos en cara en 2 o 3 meses y logramos una repigmentación del 90 al 100%. Tenemos casos de estos que lo conseguimos, pero tenemos que ser realistas y decir cuál es la media, qué es lo que tenemos. Luego podemos ver, oye, bueno, pues tú con este fototipo, este tiempo de evolución, esto, si combino esto y con esto, probablemente vayamos mucho mejor, pero hay que ponerse con los datos que tenemos. Y en el caso, por ejemplo, de ruxolitinib, que es el tratamiento tópico, los resultados en los estudios y en experiencia real que se ven sobre todo esas 6 y 12 meses. Es cuando vemos los resultados satisfactorios. A un año consiguen una repigmentación del 75% de todas las lesiones en la cara, el 75% de los pacientes, pero es al cabo de un año. No es magia, eso es en monoterapia. Sí que estamos viendo, yo lo uso siempre combinado con fototerapia, que bajan los tiempos muchísimo. En vez de ser al año, lo conseguimos disminuir a la mitad o menos, pero es tratamientos combinados. Como se han estudiado estos fármacos para su aprobación en los ensayos clínicos, es en monoterapia, sin dar ninguna otra cosa para ver la efectividad. Pero sí, es un camino largo, con unas zonas que son más favorables que otras, como sabéis, que la zona facial es más agradecida en la repigmentación que zonas como las axilas, zonas como el tronco o zonas como las manos, que conseguimos mayores repigmentaciones también en fototipos más altos que en fototipos muy claritos, que como decía antes, conseguimos mejores resultados en esta crema también en niños que en adultos y que conseguimos mejores resultados cuando el tiempo de la enfermedad es menos, la historia de la enfermedad es más corta que cuando lleva mucho tiempo de evolución. ¿Vale? Entonces sí que conocemos una serie de factores pronósticos que ya conocíamos algunos de ellos por otras terapias y que se replican y bueno, conocemos también a nivel molecular, pues se ha visto por qué ocurre esto, porque se han medido las TR de memoria, se han medido los niveles de ciertas citoquinas como el interferón, como distintas quimiocinas, como la interleuquina 15, como que nos demuestran cómo baja esa cascada inflamatoria en estos pacientes cuando los tratamos de forma precoz, más que cuando los tratamos de forma más tardía. Y luego viene la pregunta del millón. Pasó el año, logramos el 75% y se me acabó el dinero, ya no puedo ir a comprar el ruxolitinib y suspendo el tratamiento. ¿Qué puede pasar? Puede repigmentar, ya sabemos que el vitíligo reaparece al cabo del año en el 40% o más de los pacientes en las mismas zonas. Y bueno, tenemos estudios muy pequeñitos antes que cuando usábamos y cuando seguimos usando tacrolimus y hemos repigmentado, si dejamos 2 días en semana en las zonas que tenía el vitíligo, la aplicación 2 días en semana solo, el sábado y el domingo, el fin de semana, por recordarlo de forma fácil, en estas zonas, el tacrolimus, disminuimos esa reaparición en un porcentaje muy alto, en el 90% de los casos. O sea que sí que tenemos datos de otros tratamientos que nos mejoran. Se ha replicado esto también con ruxolitinib y se ha visto que, bueno, si reaplicamos el tratamiento cuando reaparece, repigmentamos rápidamente y que en aquellos en los que se mantenía el tratamiento prolongado,
pues no recurrían en un porcentaje mucho más alto que en los que se suspendía. No se ha hecho todavía esta pauta intermitente, pero bueno, en práctica real estoy seguro que replicará los resultados que hay de este estudio pequeño con tacrolimus que está publicado. Básicamente voy entendiendo que es un trabajo en equipo, lo que ustedes como expertos al indicar el tratamiento, pero también nosotros como pacientes en ser responsables en seguir las indicaciones y entender que es un proceso que va a llevar un tiempo. Yo le agregaría un acompañamiento terapéutico para poder lidiar con todas estas expectativas de querer una respuesta pronta, de querer encontrar un medicamento o un tratamiento que nos ofrezca una respuesta mágica. Efectivamente, el tratamiento debe ser continuado y tenemos que educar a nuestros pacientes que necesitan, bueno, pues aplicarse el tratamiento de forma regular en las zonas que tienen, que a veces lo vamos a combinar con fototerapia y vamos a ser mucho más eficientes, pero igual que con la fototerapia, a una persona que le damos rayos UVB de banda estrecha, le tenemos que decir que tiene que venir 2 o 3 días en semana y que tiene que ser constante, porque si no es perder el tiempo y el dinero y las expectativas y la eficacia del tratamiento. Y cuando ve que conseguimos resultados y hay que decirle, oye, no te decepciones, si no ves todavía nada en las primeras 2, 3, 4, 5 semanas, lo vas a ver. Tenemos que ser realistas y explicarle qué es lo que va a ocurrir, porque si no, él se puede imaginar, oye, me doy una sesión de fototerapia y tenía que estar ya repigmentado y no pasa nada y me veo igual. Y dice, pues lo suspende. Por eso es importante explicar qué es lo que conseguimos, cómo lo conseguimos y cuándo tenemos que empezar a ver resultados. En fototerapia ocurre, en luz de exímeros también. Yo a los pacientes les digo, no, cojo una sesión. Dice, no, una sesión no se da. Se da un bono de al menos 10 sesiones porque dar menos no tiene sentido para ti ni para el sistema, es perder el tiempo, es no dar la oportunidad a otros pacientes que vienen aquí al hospital y que se lo cubre el seguro de que hagan de forma eficiente el tratamiento para que funcione. Entonces, es importante educar a nuestros pacientes, contarles qué es lo que se puede conseguir y cómo. Y entonces, ver si están de acuerdo o no y seguir adelante. Y ver cuál es el tratamiento mejor para cada persona. Porque hay algunos que no pueden hacer fototerapia y venir a un centro que tenga VB, pero podemos combinarlo con luz de día y con fotoestimulantes para que lo haga en casa. O también hay home devices que cada vez son más económicos y sostenibles y se pueden alquilar también para que lo haga de forma domiciliaria. O sea, tenemos que ver las alternativas que hay para cada paciente y explicarle cuáles son los resultados que podemos conseguir y con eso decidir entre ambos. Y vale la pena decir que la fototerapia la hemos usado por miles de años. Entonces, esta parte bien bonita donde estamos mezclando tratamientos antiguísimos que sabemos que funcionan muy bien con tratamientos súper nuevos y que en el vitiligo requerimos de esta parte, ¿no? No es una pastilla y te vas a dormir, sino que sí requieres esta mezcla y este arte y este todo, ¿no? La fototerapia es clave en el vitíligo. Es clave en el vitíligo. Y en países como México, que hay mucha luz igual que en España, pues somos afortunados en este sentido para utilizarla de forma adecuada, de forma inteligente, para estimular a esos melanocitos otra vez a producir melanina. Y también hay que combinarla con, bueno, yo les pongo fotoprotección en las zonas que tienen cuando se van a exponer 5 o 10 minutos con un fotoestimulante o no, en las zonas pigmentadas para que no aumente el contraste y se vean más desfavorecidos. Bueno, pues hay que saber cómo aplicar la fototerapia, qué tipo de fototerapia, cómo y cuándo. Y conseguimos resultados satisfactorios en un porcentaje muy alto. Es el gold estándar e incluso con los nuevos tratamientos biológicos, la fototerapia se va a combinar y vamos a conseguir muchos mejores resultados que solo con la terapia biológica nueva que viene, porque es, a diferencia de otras enfermedades como la psoriasis, fundamental para el melanocito. Este es un gran mensaje, como dijo el doctor, en México tenemos sol el 90% del año, entonces de pronto por ahí pacientes que sí quieren buscar un tratamiento, que van a ser disciplinados y cumplidos, pero que su estado socioeconómico en este momento no permite mayor gasto,
el sol es gratis, entonces sí hay opciones para quien quiere buscarlas. Sí, no iba bueno, a poner un pequeño detalle que muchas veces la gente tiene miedo a, bueno, el cáncer de piel. Y, pues en pacientes con vitíligo, a diferencia del resto de la población, el riesgo de melanoma es 3 veces menor que en un paciente sin vitíligo. A pesar de que tiene las manchas blancas y que parece que está más desprotegido. Y del carcinoma vasocelular y espinocelular también es 2 veces menor que en población general. O sea que en cierta medida se ha adaptado el sistema a esa falta de melanina para evitar el desarrollo de neoplasias cutáneas. Es curioso cómo el organismo, de forma un poco inteligente, ha esquivado ese riesgo de cáncer de piel en pacientes con vitíligo. Es un estudio muy amplio que se ha hecho a nivel mundial en el que demuestra de forma muy clara esta disminución en el cáncer de piel. Eh, por eso, también la fototerapia no tiene que ser con miedo en pacientes con vitíligo al darla, y hoy sabemos aplicarla de forma eficiente, y luego con estos sistemas que son más dirigidos, lógicamente que no tienen un riesgo ni de envejecimiento ni de inducción de cáncer de piel como es el VB de banda estrecha o los luz de exímeros. Ahora, corríjame si me equivoco, pero hasta donde yo sé, esta es la única enfermedad que protege del cáncer. Pues sí, es de las pocas enfermedades que protege del cáncer de piel, que Sí. sepamos, no se asocia tanto, disminuye. Y sí, 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 es cierto, es cierto. Y que no está exento de la fotoprotección. Eso no quiere No, decir no que no lo está, usemos, al no, eso contrario. quiere decir que no lo usemos. Hay que seguir usando fotoprotección en un paciente con vitíligo, lógicamente, porque la luz ocasiona un daño en la piel, produce, bueno, pues un envejecimiento de la piel, lógicamente. Produce melasma también. Tenemos pacientes que tienen vitíligo y melasma, y es una combinación, bueno, pues difícil luego de manejar y de tratar. Y sin duda, hay que fotoprotegerse. Lógicamente, en los pacientes con vitíligo también no podemos dar el claim de no protegerse del sol. Sí, claro. Y bueno, yo hablaría desde mi experiencia personal, donde pues estamos expuestos a quemaduras. Yo he llegado a tener quemaduras de primero y segundo grado precisamente por no tener el debido cuidado y protección a mi piel. Ujú. Hay que protegerse del exceso de sol, y sobre todo en zonas cercanas al Ecuador, donde la radiación solar es mucho más intensa, especialmente, ¿no? Luego también es importante en los pacientes con vitíligo determinar los niveles de vitamina D, porque se ha visto también que tienen algo, a diferencia de la vitamina D, con más frecuencia disminuida. Y niveles bajos de vitamina D, a pesar de toda su relación con la osteogénesis, con los huesos, pues tiene importancia también en prevención de cáncer. La vitamina D es un anticancerígeno también muy eficaz. Y en el caso del vitíligo, además, se ha visto que niveles normales de vitíligo, de vitamina D, perdón, hacen que sea más eficiente el tratamiento que damos, tanto con los inhibidores JAK como sobre todo con la fototerapia. La fototerapia VB de banda estrecha, láser de exímero, es más eficaz cuando los niveles de vitamina D son normales que si tenemos un déficit de vitamina D. Ese fue mi tesis de dermatología. Me di un montón de vitaminas y otros indicadores en pacientes con vitiligo y los comparé con población general. Y justamente el que fue más significativo fue la vitamina D. El problema es que mi población también salió deficiente en vitamina D, mis controles. Y cuando lo expuse, parte de la discusión fue que mis controles no eran todos sanos, porque tomé los del hospital, ya sabe, iba pasando por ahí el interno y el residente, y oye, regálame una muestra de sangre, y me dijeron, oye, estos son los más encerrados, los que llevan 24 horas de guardia, pero sí es interesante que en México la deficiencia de vitamina D es muy prevalente, lo cual es raro considerando que tenemos tanto sol. Entonces, este es un buen mensaje para la población. Platiquen con su médico y tómense niveles, porque el hecho de que tengamos sol no les asegura que tengan buenos niveles de vitamina D. Sí, sin duda. Y además es una analítica bastante asequible y que la incluimos hoy día. Yo a todos los pacientes con vitíligo, en el screen les pido vitamina D para ver cómo están.
Y ante todo no automedicarse, siempre acudir al experto y bueno, ver con una alimentación adecuada y si es necesaria la suplementación y durante qué tiempo y en qué dosis. Fantásticos. Los suplementos, esto lo escuché en una plática, son como la sal en la comida, ¿no? Ni mucho ni muy poco. Tiene que ser la dosis correcta porque todo tiene sus efectos. Entonces, consulte con su médico. Sí, sin duda. Y además la vitamina D, todas las vitaminas que son liposolubles, no es como la vitamina C, que si tomas mucha la eliminas vía sistema urinario. La vitamina D, la E, que son la A, que son liposolubles, si tomas exceso se acumulan y pueden ser tóxicas. Así es, doctor. Y bueno, de acuerdo a su experiencia a lo largo de tantos años, ¿qué consejo le daría a una persona que acaba de recibir el diagnóstico de vitiligo y está escuchando sobre estos tratamientos por primera vez? Bueno, pues primero, eh, que acuda, que no pregunte al vecino, al portero, que consulte con su especialista, con el dermatólogo en este caso, a través de su médico de cabecera, porque es el que le va a asesorar en el manejo. Segundo, que no se agobie, que no vea que esto es el fin del mundo, ni mucho menos, que estamos en un momento de evolución muy positiva y de conocimiento de esta patología de forma espectacular, con un horizonte halagüeño y esperanzador es el mensaje que quiero transmitirle. Y que lo trate de forma precoz, que no lo deje, que si quiere tiene más oportunidades tratándolo de forma precoz que dejándolo ahí, pero que vaya a un especialista que es el que le va a dar el mejor consejo. Como todo, cuando tenemos un problema hay que descubrirlo y ponernos en manos del que sabe mejor tratarlo y nos puede ayudar en un sentido o en otro. ¿Y qué papel juega el dermatólogo en el acompañamiento emocional de quienes viven con vitiligo frente a estas nuevas esperanzas terapéuticas? Bueno, pues como en cualquier otra enfermedad autoinmune y enfermedad crónica, tenemos que detectar cómo impacta en el paciente que la padece, número uno, y estar alerta de cómo le puede impactar, porque las personas somos muy distintas unas de otras, en unas no puede tener ninguna repercusión en el ámbito diario, en el emocional, en el privado, en el social, en el laboral, y en otras sí, y eso lo tenemos que saber detectar. Y si vemos que hay una alteración y le podemos ayudar, ayudarle. Y si no, derivarle a la persona que pueda ayudarle en ese sentido, en el ámbito psicológico, en el ámbito psiquiátrico, si tiene depresión o en otros ámbitos de integrarse en su entorno social, ¿no? Cuando hay este problema. Otras veces, afortunadamente, en mayor parte, en muchos casos, no existe, pero sí que tenemos que saber detectarlo, como con otras enfermedades crónicas. El paciente que tiene diabetes y un niño que tiene diabetes o con 15, 16 años y le detectan la diabetes, puede tener una exclusión importante porque se tiene que pinchar, porque se tiene otra, aunque esté regulado, y tiene que tener un soporte también de psicológico para integrarse. Pues todas estas enfermedades crónicas tienen un impacto que depende de las personas y depende de la edad en la que te ocurra, puede ser mayor o menor, y es nuestra labor saber detectarlo, ayudarlo y corregirlo. Doctora, ¿algo más que guste agregar? Bueno, nada, que ha sido un placer, es un placer estar aquí con vosotros, transmitir, yo diría, un mensaje de optimismo y de esperanza a todos los pacientes que padecen esta condición, esta alteración autoinmune e inflamatoria de la piel, que cada vez conocemos afortunadamente más cosas de ella, que el diagnóstico precoz es fundamental, que hay que distinguirlo de otras cosas que causan con manchas y que pueden ser confundidas, y que no son vitíligo, y que hoy día tenemos cada vez más formas de ayudarles, más tratamientos y que en el futuro se prevé bastante halagüeño y esperanzador, pero que en cualquier caso confíen con el especialista. Y también un mensaje de transmisión a la comunidad sanitaria. Tenemos cada vez más tratamientos, tenemos que ofrecer a nuestros pacientes lo mejor y si no conocemos una cosa, derivar a aquel que la pueda conocer o tratar. Bueno, sigamos dentro de esta charla. Tenemos la sección desde las redes y evidentemente me dediqué a investigar sobre su experiencia laboral, pero me causó peculiar
interés una frase que encontré, que dice, buscando la excelencia en dermatología y para nuestros pacientes. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, que nos debemos un poco a los pacientes, ¿no? Y que tenemos que buscar siempre el tratamiento más satisfactorio o la excelencia un poco en la medicina es fundamental. No nos podemos quedar en el gris, en el average, sino que tenemos que buscar los mejores tratamientos. Es una disciplina apasionante en la medicina que avanza constantemente y tenemos que estar a la altura de estos avances porque no nos sirve lo que hacíamos hace 10, 20 años en muchos casos, porque afortunadamente eh, se desarrolla y avanza afortunadamente para el bien de nuestros pacientes y tenemos que conocerlo y tenemos que darles esas oportunidades a nuestros pacientes. No puede ser que por no conocer que una enfermedad se trata con tal antibiótico y no se lo hayamos dado a nuestro paciente pueda desarrollar una sepsis o que en el caso de estas manchas se nos pasen por encima y llegue el niño al final totalmente despigmentado porque pensábamos que no era nada o que era un roce de una herida que era blanca. Bueno, pues es importante estar en el día a día, en el conocimiento, especializarnos en algunas áreas, no se puede abarcar el 100%, pero dedicarle cuando nos gusta una cosa a esa 100% para atender a nuestros pacientes y poder ayudarlos en el mejor de los casos. Y cuando no lo sabemos o no lo desconocemos, ser humildes y decir, no lo sé, yo no conozco esto, pero te voy a referir o vamos a ver si hay otra persona que pueda solucionarlo. Para ir finalizando, tenemos una sección que es referente a tener un diccionario y nos encanta resignificar el vitiligo. Entonces, lo invitamos a resignificar, así sea con una palabra, una frase corta. Hoy por hoy, para usted, ¿qué es el vitiligo? Hoy por hoy es un desafío que se está convirtiendo en una oportunidad. Y yo diría eso, un desafío que se está convirtiendo en una oportunidad y una esperanza para nuestros pacientes. Esta ya no me acuerdo qué número de veces que estoy aquí en Vititox y cada vez me gusta aportar una nueva porque amo el tema. Y el día de hoy quiero decir, el vitíligo es conexión, porque pues gracias al vitíligo estamos el día de hoy aquí platicando. Quiero contarles que además el doctor José Luis es colega de mi mentora, la doctora Cristina Galván. Entonces, por muchos lados nos hemos podido como conectar y eso nos trajo aquí a tener esta plática de altísimo nivel y a poder dar esta información a nuestra comunidad, porque constantemente escuchamos estos comentarios de que no hay nada, o a ver cuándo lo van a investigar, o a ver para cuándo. Pues el a ver para cuándo ya está aquí y me alegra tanto tenerlo aquí contándonos de estas cosas y con este ímpetu y con esta luz en los ojos y con esta esperanza que es como fundación el mensaje que queremos dar. Entonces agradezco mucho la oportunidad de haber estado aquí, de haber podido coincidir y conectar y de poder dar este mensaje tan importante. Muchísimas gracias, Karen Loles, por permitirme estar aquí y estar también con todos los que nos están oyendo, nos van a oír de la Asociación de Vitíligo de México y a todos los pacientes en general que padecen una enfermedad como esta, como el vitíligo, una enfermedad crónica autoinmune, bueno, que busquen la ayuda, que no tiren la toalla nunca y que tiren para adelante. Gracias, doctor, y en especial yo le agradezco dar datos objetivos, contundentes, que nos dan certeza hacia dónde ir caminando y también esperanza real en cuanto a los tratamientos. Y por el otro lado, agradecerle infinitamente sus palabras. El poderlo hablar con esa humanidad es sanador para quienes vivimos con vitiligo, como también para los padres de esos pequeñitos que tenemos en la comunidad y que también están allá afuera buscando palabras cálidas, palabras que los hagan sentir bien, reconfortados dentro de esta adversidad, que más que una situación de piel, nos afecta inmensamente en nuestra salud mental, en nuestra autoestima. No, sin duda, sin duda. Lo que dices cuando veo niños con vitiligo y fíjate, lo que más lo padecen son los familiares, las madres, los padres, el entorno. Inicialmente es muy importante y yo lo he vivido
con muchos pacientes pequeños, niños, que el niño le ves en ese momento con 2 años, con 3 y con 1 año, 2 años, bueno, que claro, está en otro mundo distinto, no se da cuenta de esto y cómo les afecta bueno, pues por lo que han oído, por lo que han visto, por otras cosas de forma a veces no real a los padres, al entorno familiar y le trastoca totalmente su día a día. Es importante, por eso no es estético solo, no es ni mucho menos estético, no es un me quiero poner labios o no o me quiero hacer un tatuaje, no, esto no es estético, va mucho más allá y es una enfermedad que hay que atacar, corregir, porque, bueno, afecta a todo el entorno, no solo el paciente, el entorno que lo padece en muchos casos, no en todos los casos, como todas las enfermedades, como todas las condiciones. Entonces hay que individualizar y tratar a aquel que lo necesita, sin duda, de forma adecuada o con los mejores medios que tengamos en cada momento. Justo como empezamos esta plática, fue dando este porcentaje del 60% de los médicos que no ofrecen tratamiento. Es un tema muy común en los grupos de apoyo. El dermatólogo del primer contacto puede, en inglés se dice make or break, ¿no? Puede hacer o romper la relación del paciente con vitiligo. Tenemos un montón de historias de colegas que no han sabido abordarlo. Y creo que Vititox ha podido reivindicar esta relación del dermatólogo con la persona con vitiligo, acercando a estos profesionales y dando estos mensajes, como bien decía LOL, me encantó la frase, ¿no? Con esta humanidad, regresando a esto que el paciente está buscando, que tiene tanta hambre cuando busca un profesional, de que no solo le digan ponte esto, sino que entiendan todo el contexto. Entonces, me uno al comentario de LOL y al agradecimiento el día de hoy. Muchas gracias a vosotros. Ha sido y es un placer estar aquí y en medida de lo posible ayudar bueno, pues a la comunidad con vitiligo, a la asociación vuestra, que bueno, pues de nuevo reiterar la enhorabuena y las felicitaciones por todas las acciones que he visto que nos presentó en parte Karen en el Congreso de Dermahal y que a mí me sorprendieron muy gratamente y son loables, ¿no? Y bueno, pues le decía, digo, tenemos que invitaros a la asociación vuestra, a estar en contacto con la asociación también de España, que lleva muchos años, pues para aunar también fuerzas, perspectivas en la mejora del asociacionismo dermatológico en enfermedades como esta. Sigamos celebrando las conexiones que nos da el vitiligo, que es sumar, que es sino sanar, cobijar, acompañar y conectar con esta parte humana, ya sea de parte de ustedes como expertos, pero también nosotros como quienes vivimos con vitiligo. En este año tenemos un congreso importante de terapéutica allí en Ciudad de México en noviembre. Tenemos un congreso que se llama Teracilat, en el que se va a abordar además en un par de simposios el vitíligo. Yo voy a participar en ellos y bueno, seguro que presentamos nuevas áreas de desarrollo, de práctica clínica ya, y nuevos avances que estoy seguro que van a llegar también en todos los sentidos a México ya muy pronto. Aquí nos vamos a ver, doctor. Muy bien. Esto fue todo por hoy. Gracias por habernos acompañado y ayudarnos a transformar, resignificar y poner en boca de todos un tema del que no todos hablan, el vitiligo. Nos vemos en el próximo episodio.